Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestras clases virtuales de Aprendo en Casa. Iniciamos una nueva semana con actitud positiva. Vamos a desarrollar nuestra sesión que corresponde a la semana 6. Recuerden que estamos trabajando la ficha conjuntamente con el texto que les estoy enviando a su WhatsApp. Así es que muy atentos, lean bien las indicaciones y desarrollen la actividad. Iniciamos nuestras clases virtuales en Aprendo en Casa, área de PCC. Esta sesión corresponde a la semana 6. Nuestro tema para hoy, la democracia y sus instituciones en situaciones de emergencia. Corresponde al tercer año de secundaria. Nuestra competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. La capacidad de desarrollar participa en acciones que promueven el bienestar común. Y el propósito de nuestra sesión, comprendemos la importancia de un Estado democrático para el bien común y proponemos acciones de apoyo para que las instituciones del Estado garanticen el bien común. Iniciamos entonces observando la siguiente imagen. ¿Por qué en medio de todos esos medicamentos, esas pastillas, estarán este símbolo de la muerte? ¿Por qué está ahí ese símbolo? ¿Qué observamos en las imágenes? ¿Estos medicamentos estarán aptos para la venta al público? A ver, ¿qué opinan ustedes? La respuesta será que no, ¿verdad? Porque acá tenemos el símbolo, ¿no?, de que estos medicamentos no están aptos para la venta al público. Dicen acá producto BAM. Ahora, ¿qué institución creen ustedes que será la encargada de fiscalizar este tipo de venta? ¿Habrá alguna institución que se encargue de esto, de proteger a los consumidores, de proteger a los ciudadanos? ¿Qué institución será? ¿Sabes cuáles son las instituciones que velan por el bienestar de la ciudadanía? ¿Recuerdas algún nombre? Por ejemplo, los derechos de las personas. ¿Qué institución es la encargada de velar? Es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Por ejemplo, es una de las instituciones. ¿Qué otras instituciones más velan por el bienestar de la ciudadanía? Eso y otras cosas más aprenderemos en esta sesión. Continuamos entonces con los conceptos básicos para trabajar nuestro tema de hoy. Régimen democrático. ¿A qué se llama régimen democrático? Se basa en la división de los poderes del Estado. Cada uno de estos poderes va a tener una función, como por ejemplo dictar leyes, ¿no? Es una función que le compete al poder legislativo. Hacer cumplir estas leyes le compete al poder ejecutivo. Administrar justicia, ¿no?, le compete al poder judicial. Y velar por el respeto a la Constitución, por ejemplo, esta función le compete a un organismo autónomo llamado el Tribunal Constitucional. Muy bien. Pero ya que hemos mencionado democracia, ¿qué es democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado
donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas, en donde el máximo representante de los ciudadanos en una democracia es quien ejerce el poder ejecutivo y está representado, por ejemplo, por el presidente de la República. En nuestro caso hoy en día es el presidente Vizcarra, es decir, el presidente del gobierno. No obstante, otros cargos ejecutivos de rango regional o local, como por ejemplo, el alcalde, que vendría a ser una autoridad local, y el gobernador, que vendría a ser una autoridad regional. Lo mismo que cargos legislativos, quienes ocupan los cargos legislativos vienen a ser los congresistas. Son también atribuidos democráticamente mediante el voto. Acá vemos a los ciudadanos ejerciendo, su derecho a elección de las autoridades, ya sea para el gobierno central, como es el presidente de la República, para el gobierno local, Muy bien, continuamos entonces. Vamos a explicar un poco más a fondo sobre el Estado y los poderes. El Estado peruano organiza jurídica y legalmente a todos aquellos que tienen la nacionalidad peruana. Su poder rige dentro del territorio peruano. Entonces, para que exista el Estado se necesita principalmente 3 elementos que son territorio, población y las normas y leyes. Tenemos entonces la autonomía de los poderes es una garantía del equilibrio del poder. Ahí tenemos el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Luego tenemos el poder legislativo, que está representado por los congresistas de la República. En nuestro caso tenemos hoy en día 130 congresistas. Y el poder judicial, que lo representan los jueces. Ahí vemos, el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes. El presidente de la República representa al Estado fuera y dentro del país y dirige el gobierno. El poder legislativo, que está representado por los congresistas, crea leyes y ejerce control político sobre el Ejecutivo y la administración pública. Representa a los ciudadanos. Y el poder judicial tiene la facultad de administrar justicia de acuerdo con las leyes y la Constitución del Perú. Está representado por los jueces. Muy bien, pero aparte de estos 3 poderes del Estado que ya hemos visto, han sido creados también órganos constitucionales para dinamizar el trabajo del Estado. Algunos de estos órganos son, como por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿cuál será su función? Entonces, el Tribunal Constitucional es el organismo que va a fiscalizar las acciones del Estado para verificar si cumplen adecuadamente los mandatos de la Constitución. Entonces, ¿qué será o de qué se encarga o cuál es la función de la Contraloría General de la República? Entonces, el objetivo de este organismo autónomo
es vigilar y controlar el uso del dinero público o cualquier bien del Estado en todas las instituciones estatales. Una de sus principales funciones es supervisar cómo se ejecuta el presupuesto de estas instituciones. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo por el coronavirus, ¿no? Una de las medidas que ha dado el gobierno ha destinado cierta cantidad de dinero a las municipalidades. Entonces, los alcaldes se han encargado de ubicar a las familias que necesitan recibir de este bono. En este caso era la canasta de víveres. Pero, como hemos visto en noticias, algunos alcaldes, no han realizado adecuadamente este reparto. Por ejemplo, una canasta que debería tener productos valorizados en 80 soles, los productos estaban por 70 soles, 75 soles y a precios que no correspondían. Entonces, de esto se encarga, por ejemplo, se encarga esta institución, la Contraloría General de la República, de fiscalizar el uso del dinero público. Luego tenemos otro órgano constitucional, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene su función, que es defender los derechos de los ciudadanos, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y el adecuado uso de los servicios públicos que el Estado brinda a la ciudadanía. Entonces, su labor de este órgano constitucional, es de supervisión. Le permite tomar medidas de prevención del delito y la corrupción. Entonces, hemos visto que la separación de poderes es un requisito del Estado de Derecho y un rasgo de equilibrio en la democracia. Muy bien, ahora que ya conocemos, hemos aprendido sobre los conceptos básicos que vamos a trabajar en esta sesión, vamos a ir a nuestra ficha, la correspondiente a la semana 6, la democracia y sus instituciones en situaciones de emergencia. Esta ficha, de nuestra sesión, vamos a trabajar conjuntamente con el texto que viene incluido. El texto que corresponde a DPCC tercero de secundaria, que son las páginas 190, 192 y 194. Entonces, antes de trabajar la ficha, tenemos que leer detenidamente el texto, la información, subrayando las ideas más importantes. En este texto se va a complementar con lo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. ¿Por qué es importante un Estado democrático? Vamos a leer, tenemos acá información de los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, brevemente cuáles son sus funciones, Luego tenemos cómo es la estructura del Estado peruano, que ya también le hemos explicado. Tenemos ahí el poder ejecutivo, legislativo, judicial y los organismos constitucionales autónomos, que también ya lo hemos visto ampliamente algunos de ellos. Y finalmente, ¿por qué son necesarios los organismos constitucionales autónomos? Sobre todo en esta situación actual de emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces vamos a leer detenidamente y vamos a trabajar nuestra ficha de la sesión semana 6. Muy bien. Después que ya hemos analizado el texto, hemos subrayado las ideas principales,
contestamos las preguntas y desarrollamos la actividad que propone en esta sesión. Y la actividad es: redacta un artículo donde propongas acciones que la ciudadanía debería realizar para apoyar el trabajo realizado por la Contraloría General de la República o la Defensoría del Pueblo frente a denuncias de irregularidades en el marco de las acciones que las instituciones públicas realizan para luchar contra el COVID-19. Muy bien. Ahora continuamos con nuestra actividad. Entonces, leer atentamente el texto de la página 190, 192 y 194 y contestar las preguntas planteadas en la ficha. Ahora, redactar un artículo de opinión. Aquí vas a escribir lo que tú opinas, ¿sí? Lo que tú piensas, y vas a proponer acciones que la ciudadanía debería realizar para apoyar el trabajo realizado por la Contraloría General. Después de haber leído en el texto atentamente sobre qué es la Contraloría y cuál es su función, entonces se hace esta actividad. O también puedes elegir la Defensoría del Pueblo. ¿Qué acciones propondrías que la ciudadanía debería realizar para apoyar el trabajo de estas instituciones frente a las denuncias de irregularidades en el marco de las acciones que las instituciones públicas realizan para luchar contra el COVID? ¿Cómo debe actuar la ciudadanía? ¿Debe ser indiferente o debe estar atento a la actitud de sus autoridades? Como por ejemplo hemos visto la actitud negativa, ¿no?, de muchos alcaldes que están cayendo en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía? ¿Debe denunciar la actitud de estos funcionarios públicos? ¿Sí? Entonces, proponemos estas acciones que se debe realizar. Muy bien. Ahora sí, llegamos al final de nuestra sesión y la metacognición, que es muy importante realizar, reflexionar sobre nuestro aprendizaje. ¿Qué actividades se desarrollaron para el logro del propósito de esta sesión? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Consideras valioso lo que hemos visto en esta clase? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo podemos utilizar lo aprendido para nuestras vidas, para ponerlo en práctica? Muy bien, gracias por tu participación y será hasta nuestra siguiente clase en Aprendo en Casa. Nos vemos y no olvides de cuidarte y lavarte las manos frecuentemente con abundante agua y jabón y utilizar tu mascarilla. Cuídate.